nunca perdí mi apego a ser mexicana, nunca, nunca dije, ay, yo no soy mexicana, me da pena ser mexicana. Al contrario, siempre participaba en las ferias internacionales de las escuelas, siempre yo participaba con mostrar lo que es México, con fotografías y con comida. Entonces la gente, para empezar, se sorprendía porque como soy rubia, esta imagen de que yo fuera rubia era un poco chocante. Por ejemplo, en China, que vivimos en China, me Ajá. decían, es que tú como eres mexicana, y yo es que soy fake, soy mexicana fake. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y a mi lado izquierdo, su lado derecho, tenemos a una invitada sumamente especial. Quiero hablarles un poquito de ella antes de escucharla porque es una escritora muy talentosa. Ella es María Cristina Zubieta Peniche, nació en Monterrey, 100% mexicana de Nuevo León. Ha vivido en 6 países, además de ser licenciada en Mercadotecnia por el ITES. En 1991 tiene el título de profesora de inglés de la Universidad de Cambridge en 2010. Cuenta con artículos en algunas revistas de México y el extranjero, con Narratio, que es la editorial que hoy nos trae aquí. Ha publicado 3 cuentos infantiles: El duende del calcetín, El hada de las cucarachitas, De las cucharitas. de las cucharitas, perdóname, el cucú, iba a decir el cucu, pero vi el acento, el cucú que robaba el tiempo, además de Elena, su primera novela. Esa es la que debes leer en vacaciones, y tiene algunos cuentos en diferentes antologías, pero hoy nos trae a esta charla el libro de Apariencias. Así que con nosotros, Cristina Zubieta. Cristina, micrófono y cámara son tuyos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos todo. Hola Rodo, gracias por tenerme en tu espacio. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta experiencia de escribir libros, y qué bonito que alguien esté interesado en escuchar pues toda la temática que es la construcción de no nada más de la historia, sino del proceso de la escritura y de la publicación de los libros. ¿Cómo no nos va a interesar si yo estoy encantado por toda la promoción que estás haciendo? Te veo en redes sociales, te veo activa, subiendo historias, compartiendo y fotografías, imágenes de tus seguidores, de aquellos que tienen ya en las manos el libro. Y eso está muy bonito porque hay muchos escritores que como que no les gustan las redes sociales o la promoción. Veo que a ti sí. ¿Cómo lidias con esto, Cristina? Pues en un principio era bastante intimidante para mí lo de las redes y de verse bien y, ¿sabes? Como que eres intimidante el tratar de lucir bien y que los radioescuchas o que los televidentes o quien nos siga en redes, eh, es un poco comprometedor, ¿no? Que tu figura o que tu aspecto sea agradable. Entonces eso me intimidaba un poco, pero luego ya, como digo barbaridad y media y la gente se ríe, ya me escondo un poquito atrás, atrás de eso. Entonces es un poco un proceso divertido. Y a mí me encanta reírme y hacer bromas, y creo que también se ve mucho, no sé si lo notaste, tengo un humor negro bastante afilado en el libro, y de eso se trata, ¿no? De burlarnos de nosotros mismos. Oye, pero ya dijiste la palabra humor negro, pero el burlarnos de nosotros mismos es algo bien bonito, porque si no reconocemos a veces lo que nos hace reír, lo que nos hace felices, lo que también nos incomoda, a veces no lo superamos y eso nos traba para salir adelante. Entonces, qué padre que tengas toda la actitud, de eso se trata, y estoy seguro que esta charla de entrada ya está siendo increíble y va a ser todavía mejor. Querida Cristina, sí vamos a hablar ahorita del libro un poquito más adelante, pero queremos conocerte a ti. Por eso hace rato, tras bambalinas, te comentaba que este tipo de entrevistas
A ustedes como escritores y a quienes nos siguen les sirven para conocer más a fondo a sus escritores y a ti también para de momento sacar cosas que probablemente en otro lugar no las habías dicho, o tal vez sí, pero no del mismo modo, porque aquí estamos con toda la actitud. Querida Cristina, ¿cómo fue que te acercaste a los libros? ¿Te llegaron en la infancia? ¿Te llegaron después? ¿Alguien te regaló algún cuento de Capulinita como a mí? Cuéntanos esa parte íntima de tus inicios con los libros. Fíjate que vengo de una familia muy numerosa y no es que Ok. mi mamá se pusiera a leerme libros. Y yo creo ¿Cuántos que eran? ¿Cuántos eran? éramos, bueno, mi mamá tuvo 13 hijos, ¡Ájale! yo conviví con 11 porque mi hermana murió muy pequeña y no Ok. tuve la fortuna de conocerla. Y conviví con 11 y luego con 10 porque después murió otro hermano mío, pero como quiera éramos muchísimos. Entonces, pero a lo que Sí. voy es que mi mamá no estaba dedicada a leerme historias en las noches. Yo comencé con realmente acercarme mucho a los libros cuando me fui al extranjero a vivir, que ya era una persona adulta, o sea, ya tenía pues, que 32 años cuando me fui. Ujú. Y aunque hubiera leído varios libros en mi juventud, no era una obsesión mía la de estar leyendo libros, sino que se hizo una obsesión cuando estuve en el extranjero. Y Ok. leí tanto para mis hijos en español, porque en el extranjero vivimos en muchos países, Ujú. y yo quería conservar la lengua materna y me dijeron que a través de la lectura en español los niños empiezan a escuchar pues más gradualmente, entender más palabras a través de la lectura en voz alta. Entonces, eso me motivó muchísimo a encontrar literatura infantil y después ya para mí en leer y comerme todos los libros que pudiera eh, llenarme el espacio de estar lejos de México, en lectura en español y otros más a través de amigas que también eran extranjeras y vivían en los lugares donde yo vivía y compartían la literatura en inglés. Entonces, a través de este intercambio cultural, yo comencé a leer libros de otros países, de otros idiomas, y así Ok. fue como me llené de la literatura, o sea, del gusto por leer. Ujú. Oye, qué padre, y precisamente todo eso te forma, o te ha formado para ser la persona que en este momento se presenta ante las cámaras, ante, el libro también que estás exponiendo actualmente y la literatura que has escrito. Viajar es muy similar a leer porque conocemos bastante. Eh, Me comentas que llegó el momento en el que estabas, o se te estaba dificultando hablar la lengua materna. Háblanos más de eso, ¿qué sentías? ¿Cómo lo vivías? ¿Sí te ayudó leer libros en español? Yo leía en voz alta para mis hijos, Okey. para que mis hijos no lo perdieran, no perdieran el español, porque si te dejas, Ujú. muy posiblemente tus hijos van a aprender el idioma en el que van a la escuela. Siempre mis hijos estuvieron en escuelas internacionales y entonces se hablaba el inglés como lengua educativa, con la lengua de enseñanza. Okey, Pero al llegar a casa, nosotros no les permitíamos a los niños hablar en otro idioma que no fuera español. muy bien. Entonces yo a través de la lectura en español empecé a leer mucho más libros infantiles de todas las aventuras, o sea, Tom Sawyer o Verne o incluso Hermanos Grimm, y luego historias de Rusia, pero todo en español, eran libros en español. Fantástico. Entonces, esto nos motivaba a seguir leyendo en español. Eso es a lo que me refiero para no perder la lengua materna. No yo. Ah, muy Yo bien. estaba muy vieja para perder mi lengua, pero, pero mis hijos Pero, eran ¿qué niños. crees? Es importante, decirlo, porque ya lo aclaraste, eran tus muchachos, porque hay quienes sí, o sea, a una corta edad, se van a otro país y ya no sienten ni el mismo arraigo cultural, pero también el problema fonético, cambia. Si a veces viajar aquí mismo en el país, y conozco a muchos amigos que se van a trabajar a Yucatán, regresan y el acento yucateco lo traen porque convivieron bastante con lo que les Claro, rodeaba en el entorno. sí, ¿Qué sí. opinas del apego cultural? ¿Te afectó estar en otro país?
o nunca perdiste esa identidad cultural? ¿Cómo sentiste eso? No, yo nunca perdí mi apego a ser mexicana, nunca, eh, nunca dije: "Ay, yo no soy mexicano, me da pena ser mexicana". Al contrario, siempre participaba en las ferias internacionales de las escuelas, siempre yo participaba con mostrar en lo que es México, con fotografías y con comida. Entonces la gente, para empezar, se sorprendía porque como soy rubia, esta imagen de que yo fuera rubia era un poco chocante. Por ejemplo, en China, que vivimos en China, me Ajá. decían, es que tú como eres mexicana, y yo es que soy fake, soy mexicana fake. Eso de rubia, ¿no? Pero no, yo nunca me desapagué, siempre estuvimos hablando español, siempre tuvimos amigos mexicanos, entonces esas culturas, ¿no? Y teníamos también constantemente a México. Entonces, mis hijos crecieron comiendo comida mexicana, hablando mexicano, aprendiendo malas palabras en mexicano, entonces, Esas son nunca, las primeras. sí, claro, no porque les dijéramos nosotros, obvio, no, los aprendimos de otras partes. Pero, pues sí, es una riqueza, la lengua es una riqueza que hay que mantener en el hogar, si es posible, para que los niños sean multiculturales, pero a través de las tradiciones y a través de la comida mantengan el arraigo. Es muy importante, el arraigo. A veces es a través de la religión, a veces a través de la comida, de las costumbres y de los hábitos que las familias en el extranjero permanecen arraigadas a la cultura que los define. Oye, a ver, ya dijimos México, Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos, pero tanto el pancito como tu servilleta nos impactamos cuando dijiste China. Sí, nosotros salimos en el año 2000, mi esposo y yo con dos Ok. hijos. A Jorge, mi esposo, le ofrecieron un trabajo en el extranjero y fuimos a Ahora vivir, estoy asociando muchas cosas. y fuimos a vivir primero a República Checa. Y en Checo ¡Ay, órale! vivimos en Pilsen primero, donde se hace la cerveza. Luego fuimos a Praga. Y, ¡Oh, qué vivimos, padre! y en total vivimos allá 5 años y aprendimos checo. Dime Este, que no fueron a Argentina. no, no fuimos a Ah, Argentina, ok. pero es por eso que tú puedes escuchar los acentos en Ajá. el libro, porque conocí a colombianos, puertorriqueños, argentinos Eso. ¿sabes? Entonces, Tenemos un seguidor argentino que cuando hacemos ese acento se enoja. no, pues, pero aquí, qué boludo, no seas boludo. Claro que, o Tú sea, sabes somos, quién eres. sí, entonces es muy bonito escuchar estos acentos porque pues, vas aprendiendo y identificas inmediatamente de dónde son las personas, sobre todo en el habla hispana, ¿no? Que es más fácil de reconocer. Pero luego después de eso nos fuimos a vivir a Alemania y vivimos 2 años Ok. en Alemania y luego después nos fuimos a Brasil y vivimos 3 años en Genial. Brasil y después de eso nos fuimos a vivir a China, que vivimos en Shanghai 6 años y Wow. gracias a eso, este, yo pude escribir una revista en China, en una revista en español y en inglés. Este, conseguí la participación en una revista de lengua inglesa y fue un gran reto. Y estos artículos que dice mi biografía se tratan de justamente esas experiencias viviendo en el extranjero con niños. Patricio, Fantástico. Pato, mi tercer bebé, nació en República Checa Wow. y vivimos allá hasta que Pato tenía 4 años y después de eso que nos fuimos a vivir a Brasil, no, a Alemania, después ahí vivimos 2 años y luego fue un andar de arriba para abajo y eso Ok. es una formación interesante en el aspecto de reconocer quién eres a través de cómo escribes o cómo te expresas, qué ideas también arraigadas tienes tú y cómo se van rompiendo estos esquemas cuando conoces a otras personas o estos esquemas se van fortaleciendo cuando conoces a otras culturas. Entonces es Así interesante es. nada más tener esta oportunidad. Si todo el mundo pudiera tener la oportunidad de hacerlo, yo lo recomiendo mucho. Váyanse a vivir a otro lugar para que vean quiénes somos como personas
como realmente como seres humanos, quienes somos, qué nos define y qué te define a ti en tu ser como parte de tu cultura. Oye, qué padre consejo. Y digo, quienes no tengan la posibilidad, pueden Mm, viajar a través de los libros, porque es una buena manera de conocer el mundo. Y de hecho, en tu libro, por eso te hice la pregunta de Argentina, hay bastantes viajes, mucho movimiento. De hecho, eso me impactó al principio de tu libro, porque pasa todo bien rápido y luego te envuelve, te atrapa y ya están en México, ya están en Argentina, ya se fueron a otros lugares. Y es bonito porque el mundo es así actualmente, es ágil, tenemos que estar en movimiento y tú eres una mujer que está activa, que está en movimiento. Pero regresando a tu etapa de estudiante en la juventud, cuando te iniciaste como mercadóloga, sí lo digo correctamente, digo, ujú. en tu primera carrera Departamento. fue mercadotecnia. ¿Te veías como escritor en el futuro? ¿Eran otros tus planes? ¿O ser escritora es solo un hobby? Cuéntanos eso. Yo creo que lo de la escritura siempre lo traje en la sangre. Mi mamá era Okey, una devoradora de libros y yo en mi juventud okey, leí bastante, pero, pero la verdad, a mí lo que me hizo ser escritora es, bueno, la carrera siempre a mí me pedían que revisar los reportes. O sea, de cualquier estudio yo mm, era la que corregía, editaba y escribía y eso me gustaba mucho. muy Pero bien. no fue eso lo que me llevó a ser escritora. Cuando yo me mudo y empiezo a tener esas experiencias que fueron variadas y simpáticas, Cuenta, cuenta, cuenta. mi mamá, a través, yo les escribía a mi familia en los emails en aquella, bueno, el 2000 estamos hablando. Sí, Mi mamá, eran los "Ay, ¿qué es, primeros. qué es lo que te está pasando hoy, no?" Entonces yo decía, ay, Ujú, no, es que fíjate que puedo, y ya les empezaba a contar en un email de cómo una señora, me empujó el carrito en el súper, o cómo se gritan en la calle, o cómo son impecables en sus casas, o sea, cosas así que yo decía, ay, mira qué interesante este tema y qué extraño este tema. Y eso se los compartí a través de correos electrónicos que luego tuvieron un fundamento más serio cuando me dice, mi mamá pídele a alguien que te ayude a escribir en una revista. Entonces le pide a una amiga que me ayude y Marisela Reyes me introduce a Business Woman Monterrey y escribo en Business muchísimos artículos. Y ahí fue un poco más el deseo de escribir. Y cuando ya me vengo a vivir de regreso a México, mi mamá me dice, yo tengo todos tus artículos, yo quiero que hagas una recopilación de toda tu vida y que puedas compartir estas experiencias en una forma pues más seria al mundo, ¿no? Y tienes una pluma muy ligera, una forma de expresión simpática, que puede ser de mucha ayuda a personas que nunca han viajado y que no han tenido esta experiencia que tienes tú. Y entonces me gustaría mucho así que es. fuera. Entonces cuando digo a mi mamá, no, para nada. Entonces mi mamá se le ocurre morirse antes de que yo, Oh, antes de que yo, pero dejó un legado. sí, dejó un legado. Y entonces yo empiezo a estudiar en Ciudad de México formalmente para convertirme en escritora. Y la primer novela que se hace es Elena, que está basada, es una novela, es novelada, es una historia novelada de la Muy historia de mi bien. mamá. Como en honor a que ella me lo pidió, hice este libro. Y después de eso escribo los cuentos de niños y me enfrasco en los cuentos de niños. Y cuando, de hecho, en el año que mi mamá se murió, que en el 2017, en Ujú. enero, yo empecé a escribir apariencias en noviembre. Pero Okey. no lo acabé hasta porque vinieron otros proyectos, traduje Elena al inglés, hicimos el audiolibro de Elena y luego Guau, ¿con saqué, tu voz? no, Okey. me ayudó, trabajé con Fabiola Stevenson, que Fantástico, es maravillosa, hace de doble en muchos programas, en muchas series de Netflix, ella la fantástico. dobla, es increíble. Y ella me ayudó muchísimo porque también la historia la tocó y, y ella misma lo dice que es el mejor audiolibro que ha hecho, el de Elena. Guau, qué Entonces, padre. sí, entonces hubo muchos proyectos en medio
y mantuve apariencias en un estado catatónico hasta que entra la pandemia y me pongo súper de lleno a completar, a terminar la historia de apariencias. Que creo que es una historia inteligente, es una historia ágil, y también yo en China estudié un posgrado de coaching para hacer coaching personal, que mucho de esta psicología del coaching está plasmada en apariencias. De hecho, es una obra que evoluciona, y ahora que lo mencionas, creo que quienes han leído Apariencias o quienes lo vayan a leer se toparán con esta experiencia. Porque yo lo he entendido, o sea, estoy seguro de lo que voy a decir, de lo que digo en muchas entrevistas. Los escritores también se forman con cada libro que están redactando, y estoy seguro que a ti te formó Apariencias y te va a seguir formando el siguiente libro que vayas a escribir o los siguientes títulos que vayas a publicar. Porque ahora que lo mencionas, previo a que terminaras Apariencias, viviste una etapa emocional. Después, al terminarla, ya habías aprendido más cosas, y sí se llega a notar, no que se vea un libro diferente al principio y al final, sino que se nota la evolución tanto de personajes como de historias y la manera en la que te envuelven, porque te digo, al principio yo lo sentí bien acelerado y me gustó, pero después ya caes, le das sobriedad a la historia, y eso es muy bonito. Pero ahora entiendo el origen de esa sobriedad en la literatura que escribes. ¿Tú lo percibiste así? ¿Lo entiendes así o no te has dado cuenta de eso? Realmente no me di cuenta, no creo que haya sido una evolución como escritora, sino que... Pero sí como persona. No lo sé, a lo mejor sí, es que a mí me asaltaron. Ajá. Y ese fue el origen de Apariencias, pero durante el proceso de la escritura de Apariencias no creo que haya sido tanta la evolución. Puede ser que sí, no me di cuenta. Ajá. Lo que sí es muy claro, entre Elena y Apariencias hay un perfilamiento totalmente diferente de la misma autora. La misma autora cuenta en Elena la historia de su madre, en donde la misma autora está haciendo una catarsis del desprendimiento de madre e hija, y del desprendimiento del enjuiciamiento que tenemos los hijos contra los padres o los padres contra los hijos. Siempre hay un juicio, y cuando escribo yo a Elena, creo que aprendí a desprenderme de ese juicio, que me ayudó justamente en la evolución de Apariencias. Yo creo que Apariencias deslindo totalmente en mi narrativa. Está sumamente claro que no tengo ningún punto de vista sobre ninguno de los personajes, ni no estoy ni a favor ni en contra de los personajes. Y yo creo que el chiste de Apariencias, que yo lo intenté así, es poquito, y al contrario de lo que tú dices, es yo traté de poquito a poquito irte envolviendo en un remolino que al final es una vuelta así, y ya estás ahogada en Apariencias. Es que es como subirte a un juego mecánico. Pues, sí, es que empieza poquito y te va, dices, no entiendo nada, y de repente estás tú ya interactuando y estás hasta maldiciendo, o estás sorprendiendo de que... Y eso me sorprende, porque después leo en tu biografía que escribías literatura infantil y digo, órale, esto está interesante. De hecho, quiero leer tus libros, bueno, tus cuentos infantiles. Sí, y hay en Apariencias también hay una manifestación muy masculina de los personajes. Pero me gusta cuando las manifestaciones, tanto masculinas y femeninas, son narradas o escritas por mujeres. Yo tenía un problema muy grande hace tiempo, que pasaron años en los que estaba leyendo a puros hombres, y no me di cuenta hasta que en una entrevista en la que teníamos un podcast, y en una entrevista una compañera me regañó y dijo, oye, Rodo, tú solo lees a hombres. Y me puse a revisar mis autores y sí es cierto, estaba leyendo a puros hombres. Y ya cuando empiezo a leer a mujeres, noto que es una manera distinta en la que describen cualquier cosa, y aprendo bastante. A mí me han dicho que la expresión masculina que tomo al escribir no es una mujer escribiendo como si fuera hombre. No se nota. Es un hombre, soy un hombre escribiendo como hombre.
o sea, no soy una mujer escribiendo como hombre, soy un hombre. Cuando yo me pongo a escribir mis personajes que son hombres, yo soy hombre y me convierto en hombre. Es que tienes mucha experiencia, todo lo que has leído, todo lo que has viajado, lo que has vivido, te convierten en una mujer ejemplar que puede dejar mucho en personajes, en pláticas, en charlas. Noto tu inteligencia ahora que estamos interactuando y eso me agrada bastante. Y estoy Ay, seguro que les va a agradar a quienes te escuchen, a quienes te lean. Pero quiero que cuentes un poquito más el tema del asalto, no por morbo, pero te voy a contar algo. En Facebook y en Instagram pude subir el unboxing de este libro. No sé por qué razón TikTok, cada que subo tu libro, me pone alertas. Me imagino que es por la sangre que está aquí. ah, YouTube no es tan sensible, pero TikTok sí es bien sensible. Y tuve un buen de coraje porque siempre que me mandan unboxings, tanto de Grati Ediciones como de las diferentes editoriales que apoya Julieta, pues yo hago unboxings, promociono, subo pues fotos. bórrale la sangre. Nah, pero yo quisiera que las redes no fueran tan No, pero si es para Tan promocionar en sensibles. realidad. Pero cuéntame, el asalto, ¿tiene algo que ver con esta portada así o no? No, es que la historia del asalto es que yo me subo con un chofer que yo tenía, un muchacho que me estaba ayudando a moverme en la Ciudad de México, porque mi camioneta se descompuso y confié en él y le dije, llévame al aeropuerto, y pues parece que este chavo estaba involucrado con una mafia o algo, y me asaltaron, me robaron absolutamente todo, estaba de regreso a China porque se había quedado un módulo pendiente para obtener mi certificación. Entonces, pues yo estaba leyendo, estaba terminando de estudiar lo que me tenían que estudiar para lograr mi certificación. Y el muchacho se mete en un callejón o una calle que le digo, ¿a dónde me estás llevando? O sea, esto no todo fue armado entonces. Yo creo que estaba tramado, pero pues finalmente no se le comprobó nada y no hubo nada, pero yo sí tuve un shock muy fuerte de ¿por qué hace este niño, estas personas están haciendo esto? Yo prefiero 1000 veces ser asaltada que asaltar. O sea, ¿a qué te llevó? ¿Qué vida tan miserable tuviste que has decidido asaltar? Sí, qué desesperación. O sea, qué desesperación, ¿en qué momento te perdimos? Entonces también esto es como una alerta, que la sangre en el libro no es que el libro sea violento, de hecho el libro no es violento, no existen muchos... No, y por eso lo asocié, porque te pregunté, o sea, a mí me costó publicarlo y promocionarlo al principio, solo en TikTok, en todas las redes no he tenido ningún inconveniente, pero lo asocié con lo que comentaste del asalto, porque ese tipo de traumas, por así decirlo, cosas impactantes que nos pasan, también nos forman e indiscutiblemente, nuevamente lo digo, forman parte de nuestra vida y de lo que actuamos y decimos. Por eso me interesó y no solamente por morbo. No hubo sangre en el asalto, no hubo sangre. Es simple, hay sangre en la portada porque todo el mundo en un momento, hasta qué momento de nuestra vida estamos dispuestos a matar por conservar esta apariencia, que por eso está el dinero, ¿no? O lo que se comunica en el teléfono, ¿es realmente lo que quieres decir o es lo que aparente decir? Éxito. Exacto. Entonces, por eso hay esta sangre, no porque el libro sea violento. El libro, de hecho, es hay un solo hecho violento, que es la muerte de una chica, pero eso es todo. No existe no es un libro de narcotraficantes, no es un libro de corrupción en donde matan a alguien o no. No, de hecho es un libro que más lo englobaría en problemas familiares. Es un libro de un thriller psicológico. Ajá. Que nos lleva a descubrir en qué posicionamiento estamos nosotros con nuestra pareja y con nuestra familia y en la sociedad. Pero también cómo nos transformamos con el éxito, los logros obtenidos, ¿no? Exacto. Y qué otras y también hay otras
historias que no nada más son las de la pareja modular, sino que existen otras historias que son satelitales, que también son muy interesantes y que también complementan mucho la historia del libro y lo hacen muy rico porque estas historias satelitales son las que se juntan en un punto en el tiempo y todas estas personas vienen de diferentes backgrounds, ¿no? De diferentes cosas, de diferentes historias y cada persona tenemos nuestra historia y esas historias cuando se juntan pues nos hacen exactamente igual de humanos los unos a los otros y esto es lo más importante, Rodo, que todos somos humanos, todo el mundo sufrimos, sudamos, cagamos, nos da miedo, nos da terror y desde nos emocionamos, lloramos. Sin embargo, hay esta confrontación ante la sociedad y hay una expectativa de lo que queremos, lo que se espera de nosotros desde que tenemos 0 años, ¿no? Entonces, te voy a decir algo. Bueno, sigue, porque no quiero ¿cómo podemos nosotros mantenernos a nuestra propia naturaleza, siendo fieles a nosotros mismos, sin perder, sin temer que otros seres humanos nos amen? Esta modificación de actos, esta manifestación de acciones y de pensamientos y de ejecuciones de cosas, es porque realmente siempre estamos buscando el amor de los demás. El miedo a ser incongruentes nos impide ser diferentes. Exacto, exactamente. O hacer cosas diferentes. Exacto. Por eso me decían, oye, ¿no te da miedo descubrirte tal cual en los libros? O sea, porque en apariencias, pues sí te vimos bastante desnudo, te desnudaste bastante y con apariencia en Elena te desnudaste mucho, pero en apariencias te estás tomando fotos. Entonces... al principio traté de asociar algunas cosas, por eso al inicio de la charla te pregunté lo de Argentina, pero sí empiezo a asociar más cosas. No necesariamente un escritor debe fotografiarse en sus libros, pero sí deja parte de sí mismo, en este caso de ti misma, en lo que estás escribiendo, y eso es interesante porque el libro se convierte en algo terapéutico tanto para tu persona como para el lector, porque no sabemos quién o de qué manera se identificará también. Obvio, y me preguntan, oye, ¿es tu historia? Y yo, pues la mía, la tuya, y la de tu mamá, y la de tu tía, y la de tu prima. O sea, y Rodo, no sé si te pasó, pero de repente eras Team Daniela y luego Team... sí. Team Javier. Luego y es que yo decía, este Javier es exitoso, o sea, ¿quién no quisiera? Yo sí quiero ser como él. Sí. No? Y, ¿sabes? Está guapísimo. Y luego hay comentarios de amigas, digo, oye, yo no sé si es un negocio o no, pero yo sí quiero con Javier, güey. Yo sí me lo echamos. Y bueno, ¿sabes? No lo culpen. Yo defiendo a Abigail y a las personas les cae gordísimo que defienda a Abigail. Les digo, pues es que Abigail a mí se me hace un personaje... Es que son personajes reales. Todos somos reales, todos los personajes que están ahí son reales, pero Abigail es la menos... Oye, y nadie te ha reclamado, oye, me usaste para tu libro. No, de hecho, dicen, oye, Javier es Jorge. Yo, Jorge. No sería tan obvia. Y David y todos los hombres son iguales. Y eso es bien importante. Oye, aquí estamos dos. No, pero también... No todos los hombres son iguales. Habemos unos peores. Unos peores que otros, sí. Sí, pero a lo que voy con esto, y no es una crítica, de hecho me preguntaban que si era feminista, y le digo, pues yo de verdad que creo que Javier actúa como cualquier chavo hubiera actuado, porque así los criamos nosotros, las mujeres, tú no puedes pedir, tú tienes que dar, tú no puedes expresar absolutamente nada, tú te quedas callado y aceptas y ya trabajas y llevas y mantienes y tienes que ir y aunque te duele la pata, aunque estés enfermo, tú tienes que ir a trabajar porque tú eres el sostén de tu casa. Entonces, en esta confrontación en la cultura latina, es un constructo social. Es una estructura social que no le permitimos a los hombres identificar si está enojado o está triste. Entonces está haciendo un berrinche porque está triste, no porque está enojado, ¿sabes? O porque ni sabe cómo está sintiéndose. Porque no les hemos ayudado a los hombres
con esto de que son de Marte y las mujeres de Venus, no les hemos ayudado a vivir un poco en Venus, tampoco nosotros a vivir un poco en Marte. Entonces, a entender más que aceptar, o es nada más, es ok, está bien, qué padre que seas así, pero también estaría muy bonito que tú pudieras identificar que no estás enojado, que estás triste, ¿sí? Que no estás enojado, que tienes hambre, que no estás enojado, que estás cansado, que no estás enojado, estás frustrado. Pero como que todas las emociones de los hombres es estar enojado. Sí, y de hecho las estadísticas no mienten, el nivel de estrés que se nota en los hombres o en las familias, pero principalmente en los hombres es muy alto porque no saben ubicar sus emociones. El otro día veía un meme pedagógico que decía, ¿de qué me sirve ubicar, no sé, la tabla del 9 si no sé ubicar mi enojo en un lugar estable? Y es porque nadie nos ha enseñado correctamente. Exacto. Entonces, esta propuesta que doy en Apariencias es qué tanto nos permitimos las mujeres expresar o preguntar o aceptar o demostrar y ayudarle a los hombres a esta manifestación de emociones. Para que no se llegue a estos puntos en el que es que quiero que se muera, güey, necesito que se muera Y luego en las conferencias digo, pues es que muchas veces no, ¿por qué no se muere? Es más fácil que se muera. Y todo el mundo, Te evitas de pro. Ay, por favor, todo el mundo alguna vez en su vida hemos pensado por qué no se muere. Pero, obviamente, o sea, me tachan a mí de loca, pero yo estoy muy loca igual que tú, y el que lo leas va a decir, no, yo sí estoy un poquito loco. Pero Así no, es. pero yo no lo dije, lo dijo Cristina, ¿no? Pero no importa, la cosa es la oportunidad que nos da el libro, a mí como escritora, es compartir esta soledad, de sentirme que estoy sola en una situación en la que no la estoy. Así es. Y entonces el lector, cuando se compromete en el libro, se da cuenta que no está solo o sola, porque existe una persona que está describiendo lo que el lector o lectora leyó. Entonces, este punto de coerción es tan maravilloso, tanto para nosotros los escritores como para los lectores, de saber que no estamos solos en una expresión de emociones. Eso es lo más maravilloso del libro. Yo creo que es un libro verdadero, es un libro terapéutico, como lo has dicho tú. Sí. Es un libro confrontacional. Y un libro actual. Y actual y divertido, es que es divertido también, porque dices, no puedo creer que me estoy riendo de esto, pero sí me estoy riendo de esto. Yo se lo dije a mi familia, es que está chido el libro porque son problemas de clase media alta, porque no son problemas como que te vas a encontrar, no sé, en el campo o en lugares pues ajenos a una buena economía. Eso yo se los compartí a la familia, porque me ha tocado leer actualmente igual mucho libro que te habla de los problemas de los campesinos, de los problemas que tienen las comunidades. No, este es un libro que te lleva a otro tipo de problemas, pero que no dejan de ser problemas y no dejan de ser la realidad tanto de nuestro país como de otros países, porque tú los conoces y tú los describes también. Entonces se la van a pasar genial leyéndolo, se les va a pasar como agua. No son tantas páginas, tampoco son tan poquitas, pero yo tuve una experiencia muy divertida porque me emocionó bastante encontrarme en personajes, no necesariamente en un hombre, yo me encontraba más a veces también en mujeres y sobre todo en la relación con padres, y eso está muy divertido porque en todas partes, en cualquier lugar que te encuentres en el mundo, o ya sea en una zona urbana, en una zona rural, te encontrarás con problemas y tú decides si hacer de estos algo divertido o enfrascarte en ellos y perderte ahí. Sí, y darnos la oportunidad de decir qué tanto estoy yo enfrascada en una apariencia que no me corresponde. Así es. Y que ya no quiero estar en esta apariencia, ya necesito confrontar y me va a doler romper esta máscara, pero qué tanto me va a aliviar esta máscara, quitarme la máscara. Y hace poquito, ayer estaba leyendo
un libro que es viejísimo, el del, ¿cómo se llama? El Sí, no sé. arma, bueno, no importa, pero la Ajá. cosa es esta, que siempre estamos cubriéndonos a nosotros mismos Ujú, de máscaras o de protección y no nos atrevemos a quitárnosla y decir, ujú, ¿sabes qué? Estoy herido, ¿no? Me duele, ujú. tengo hambre, Sí, no soy tan valiente. no quiero ser valiente, no quiero. Eh, y una recomendación es que a veces nos da miedo hacer cosas, pero pues hazlas con miedo, pero hazlas, ¿no? Que no te impida el miedo hacerlo. Entonces, quítate el miedo o no te lo quites, tráelo, Sí, pero que no te discapacite el miedo, ¿no? así es. Entonces, está padre, es muy humana la novela y yo se la recomiendo de todo corazón porque se van a divertir. No es un libro, es una experiencia, digo yo. Sí, es algo totalmente diferente. Mira, querida Cristina, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero ha sido una charla increíble. Te lo dije, estas pláticas son totalmente personales, en confianza. Nos tenemos que despedir. Yo nuevamente les recomiendo Apariencias de mi querida amiga Cristina Subieta, pero no podemos cerrar esto sin que te despidas también del público y les des una última recomendación, querida Cristina. Pues les agradezco mucho que hayan llegado hasta hoy, a este momento durante la entrevista. Eso quiere decir que no estuvo tan aburrido. Estuvo Y, chida. y, y pues les recomiendo los libros, tanto Elena, Apariencias, los de niños, porque son experiencias muy lindas, enriquecedoras, que siempre dejan algo. Entonces, igual, compártanlo con sus amigos, compártanlo para comentarlo en sus grupos de lectura, en familia. Son temas muy para abrir conversación en la mesa. Siempre estoy a disposición de sus preguntas. Estoy en mis redes, Cristina Subieta, escritora, tanto en Instagram como en Facebook. Estoy súper accesible para que se contacten conmigo y me sigan preguntando sobre los libros, sobre otros temas que ya traemos en puerta y que me sigan apoyando para seguir escribiendo. Gracias por estar conmigo. Eso es todo, pues el agradecimiento es para ti porque ha sido increíble este momento y te he visto, tienes una interacción muy bonita en redes, así que no lo olviden, compartan esta entrevista, compartan el trabajo de nuestra amiga Cristina Subieta, adquieran su literatura, síganla en redes sociales y no lo olviden, si no están suscritos al canal, háganlo en ese momento, pueden regalarnos una membresía, dejen un comentario, eso ayuda bastante. Nos despedimos recordándoles que tenemos bastante actividad en este nuestro mes de aniversario y esperamos seguir creciendo con ustedes. No lo olviden, yo soy Rodo Cielofan, mi querida amiga es Cristina Subieta y este es su canal, quien dijo que no se podía viralizar con libros. Yeah.